Saludos, el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a otro espacio más de la noche de los miércoles, donde compartimos asuntos de la palabra. Ese saludo lo extendemos en nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, el cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón y su esfuerzo para que esta experiencia sea posible. A Dios le rogamos que te bendiga a ti, a toda tu familia, a todos los tuyos. En particular, si no conoces del Señor, recuerda que te estamos invitando e instando a que evalúes tu vida en estos tiempos, tu relación con Dios. Estamos hablando de asuntos vitales. El miércoles pasado comenzamos a compartir una serie de conceptos, de principios, de postulados que entendimos necesarios. Lo hemos resumido en 5 áreas en particular. Entendimos necesario que los traigamos bajo un tema general, y es cómo yo me debo preparar, cómo yo tengo que estar preparado para este tiempo y para todo contratiempo, para lo que estoy viviendo y lo que podrá venir. Y decíamos pues el miércoles pasado que el primer asunto vital a considerar como parte de nuestra preparación para este tiempo y para todo el que ha de venir es precisamente tomar ese gran mandamiento que Jesús dio, mandamiento que en unión a otro Jesús expresó, resumía toda la ley y los profetas, y dijo que el gran y primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, o sea, con todo tu ser. Ese es el primer y grande mandamiento. Lectura que se recoge allí en Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Te invito pues, como siempre, a buscar papel, tu libreta, lápiz, bolígrafo, y me sigas a través de los versos que hemos de compartir. Y sobre todo recuerda que aquí lo que tenemos es una oportunidad para compartir principios, no como quisiéramos en el detalle, en la profundidad, en la abundancia. Así que yo te insto a que tú mismo, según compartamos estos asuntos, te hagas tiempo, te des tiempo para que escudriñes y estudies la Biblia en tu casa. Es crucial. Tienes la palabra de vida en las manos. Bien, así que habiendo discutido el miércoles pasado el primer principio necesario para esa simiente, ese fundamento adecuado en nuestra preparación para este tiempo y todo el que venga, esta noche tomemos el segundo. El segundo se marca precisamente de la lectura que te acabo de mencionar, también en el resumen que Jesús hizo de toda la ley y los profetas. Y este está comprendido en el verso 39 de esa lectura de Mateo capítulo 22. El verso 39 dice de la siguiente manera: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras de Jesús, palabras del Maestro. Fíjate que Jesús comenzó diciendo que el segundo era semejante. Y el decir que el segundo era semejante implica obviamente que hay una prelación, o sea, hay un orden. El primero Jesús le llamó grande mandamiento, que es el verso 38. Este es el primer y grande mandamiento cuando hizo referencia a amar al Señor tu Dios. O sea que en términos de orden, definitivamente el humano, tú y yo, tenemos que entender y tener bien claro que nuestra vida parte de nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, una comunión seria, genuina, profunda, saludable. Y ese es el primer orden para toda vida. Y en segundo orden es entender que para Dios es importante que tú y yo amemos las criaturas que Él ha puesto a nuestro alrededor. O sea, para Dios es importante que tú y yo entendamos que todo ser humano que nos rodea, Dios lo ama y Dios espera que tú y yo hagamos lo mismo. Y a eso Jesús le llamó mandamiento, fíjate. Observa que dice, el segundo es semejante, haciendo una referencia al concepto mandamiento. Y no solamente el decir es semejante, lo ubica en términos de una mera comparación, sino que encierra más. O sea, primero ya dijimos, primer orden, amar a Dios. Y en segundo orden, al prójimo que nos rodea. Y al llamarle semejante, Jesús con ello estaba implicando que en términos de la naturaleza de la instrucción, en la esencia de la misma, para Dios también es vital. Y para ti, para mí, por consiguiente, tiene que ser vital. Y hablar de vital, estamos hablando de cosas que son esenciales para la vida. En este caso, no solamente para la vida fisiológica que tenemos aquí en esta tierra, sino para la vida eterna. Así que si Jesús dijo que el segundo era semejante al primero,
Tú y yo tenemos que mirarlo con la misma profundidad y seriedad como discutimos el miércoles pasado. De hecho, toda la palabra del Señor es muy seria y profunda, pero en términos de lo que estamos considerando, los fundamentos adecuados para edificar nuestra vida para este tiempo, vamos a mirarlo con la misma urgencia, inclusive, con la misma delicadeza y dedicación que amerita. Así que cuando Jesús ya nos ubicó en que hay un orden, a Dios primero y a nuestro prójimo después, nuestro semejante después, entendamos que definitivamente, aunque pareciera algo demasiado básico, nunca se nos olvide que Dios siempre es primero y que los humanos que nos rodean no es que no valgan, no es que no importen, al revés, vamos a hablar de cuán importante es para Dios que Dios valoremos, pero que en el orden, en el corazón, el primer lugar, el centro de la vida le corresponde a Dios. Y habiendo entendido eso y viviendo de esa manera, entonces comenzamos a considerar lo que Jesús enseñó en relación a amar al prójimo. Fíjate que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el, el motor, la base de esta segunda expresión de Jesús también es el amor. Ya vimos que la base de la primera expresión era el amor al Padre Dios. Ahora es el amor al prójimo. Es decir, para Jesús era importante que todos entendiéramos que debemos y tenemos que valorar a los seres humanos que nos rodean. Pero ese valorar a los seres humanos que nos rodean no solamente es en el sentido de mirarlos a ellos y cuánto debo poner mi corazón para con ellos, sino que Jesús, interesantemente, nos dio un punto de partida para ese saber valorar. Y ese punto de partida eres tú mismo. Fíjate que ese verso, lo miras con tus ojos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, al final de la expresión, Jesús ubica cuál es la métrica que tú hemos de utilizar en el trato que debemos de dar a los que nos rodean. Y dice, como a mí mismo. Y eso pues nos obliga a hacernos unas preguntas, si quieres llamarlo así, preguntas forzosas. Yo me valoro. O sea, si yo tengo que utilizarme a mí mismo como medida para valorar a los que me rodean, y es un asunto vital para Dios, es un asunto vital para tu preparación y mi preparación para estos tiempos y para todo lo que pueda venir, yo me tengo que preguntar cuánto yo me valoro. Y el decir cuánto me valoro y preguntarte a ti cuánto te valoras, definitivamente nos está llevando a que te mires en el espejo de tu vida y te preguntes de verdad si tú tienes conciencia, si yo tengo conciencia de cuánto valgo para Dios. Porque a esa pregunta de si yo me valoro, yo te aseguro que hay personas en esta tierra que no se valoran a sí mismos. Hay muchas personas que no tienen ninguna estima de su ser. Hay muchas personas que tienen la estima bien baja, que en términos de lo que se conceptualizan de sí mismos es cero. Y aquí es bien importante que tú y yo tengamos siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Oye, tú vales para Dios. Por eso es que envía a Jesús a la cruz. Mira, Jesús muere en una cruz por ti y por mí. Así de valioso eres tú. Así de valiosos somos para Él. Así que cuando el enemigo traiga a tu mente que tú no vales nada, cuando el enemigo traiga a tu mente que tú no sirves para nada, oye, tú te vas a recordarle a tu alma, mira, perdóname, alma mía, Jesús fue a la cruz por mí. Yo valgo para Dios. Así que por favor te insisto, más en estos tiempos en donde las emociones se han sacudido tanto y donde hay tanto ataque a la mente, ten bien presente que tú vales para Dios. Así que al empezar a hablarle, amarlo como a mí mismo, yo me voy a decir a mi corazón, yo valgo para Dios, yo soy importante para Dios. Así que los que me rodean también son importantes para Dios. Y nos lleva a otra pregunta, no solamente cuánto yo me valoro, sino si estoy diciendo que Dios me ama y estoy diciendo que por mi alma envió a su hijo a una cruz, es porque ese amor que él me tiene no solamente es como ser viviente que él creó, él me ama y ama mi salvación. O sea, Jesús, Dios, el Padre, el Dios Trino, el Espíritu Santo, quieren que tú y yo seamos salvos. Y pues por fuerza yo te pregunto a ti, que parezca algo muy simple. ¿Tú amas tu salvación? ¿Amamos nuestra salvación? Entendiendo por salvación, oye, esa relación correcta con Dios, con nuestro Hacedor, nuestro Creador, a través de Jesucristo, habiendo reconocido la necesidad que tenemos de Él y que una vez nos hemos arrepentido, Él nos recibe para darnos vida eterna. ¿Amas tú el ser vivo para siempre en bienestar ante Dios? Tenemos que amarlo,
tenemos que amar nuestra salvación porque Jesús la ama. Jesús ama que seamos salvos. Así que tú y yo seguimos anotando en nuestro corazón y decimos en primer lugar, si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, yo me voy a recordar a mí mismo que Dios me ama. Yo valgo algo para Dios. Ama mi salvación. El anhelo de Él es que yo esté bien para siempre. En esos términos también tenemos que comprender que ese amarnos y valorarnos a nosotros mismos, o también tiene que ser de una forma correcta, porque hay extremos. En la vida hay extremos como decir, acabo de mencionar, que hay personas que no se estiman en nada y que esas personas en particular, te insisto, tú vales para Dios, así que jamás vuelvas a decir que no vales. Pero por otro lado, hay personas que se sobreestiman, se sobrevaloran, o sea, los dos pueblos opuestos, quien no se valora y quien se valora demasiado. Fíjate que la palabra del Señor es tan correcta, tan exacta, tan hermosa, que en Romanos capítulo 12, verso 3, mira lo que nos recuerda la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sabernos valorar en la justa perspectiva. Dios no quiere corazones que no se estimen en nada, pero también rechaza corazones que se sobrevaloran, que se valoran demasiado. Porque la palabra es un tema que nos podría ocupar también otro tiempo. La palabra contempla que el orgullo, la arrogancia ante Dios no tiene lugar. Inclusive dice la palabra que antes de la caída viene la altivez. O sea que Dios busca corazones que se formen en la humildad, como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que cuando comenzamos a hablar de amar al prójimo como a mí mismo, yo número uno me voy a valorar porque el Señor me ama. Y si Dios me ama es porque yo valgo algo. Claro que valgo algo. En segundo lugar, yo voy a valorar mi salvación, porque por ella fue Jesús a la cruz. Así de importante es para el Señor que yo esté con Él para siempre, es decir, vida eterna. Pero esa valorización la voy a hacer correctamente. Es decir, por un lado me voy a decir a mí mismo, yo sí valgo, pero por otro lado, ese valor lo voy a saber llevar a los pies de Jesús para yo ser formado como lo es Él, siguiendo el ejemplo que Él me dejó, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, recordándome que precisamente la altivez y el orgullo lo que nos provoca es caída y los pies de Dios no tiene lugar. Así que sabernos valorar en la justa perspectiva. De ahí partimos. De ahí partimos hacia entonces mirar a los que nos rodean. Mirarlos en términos de saberlos amar. Ya dijimos que Jesús resumió. Jesús dijo que toda la ley y los profetas, puedes revisarlo nuevamente el verso 40 de ese Mateo 22. Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependían de estos dos principios que él transmitió como dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios. El segundo, amar al prójimo como a mí mismo en la justa perspectiva. La palabra, habiendo Jesús dicho que se resumía todo en estas dos grandes expresiones, la palabra entonces nos da unos ejemplos y nos ayuda a entender, oye, con ilustraciones claras, lo que implica amar al prójimo correctamente, lo que implica valorarlo correctamente. En primer lugar, podríamos remontarnos precisamente a los 10 mandamientos. El miércoles pasado, cuando hablábamos de amar al Señor tu Dios, nos ubicamos en los 10 mandamientos, allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, veíamos cómo los primeros 4 mandamientos Jesús los resumió en esa expresión de amar a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón. Del 5.º mandamiento al 10.º, vamos a ver cómo allí se resumen las relaciones tuyas con los humanos que te rodean. Es decir, en esa expresión de Jesús de que se resumía toda la ley, incluyó por un lado los mandamientos relacionados de la criatura con su Dios y los mandamientos en relación a los seres humanos con los demás congéneres, con las otras criaturas. Y en esos términos comencemos a mirar estos ejemplos hermosos. Vaya conmigo allí a Éxodo capítulo 20, desde el verso 12 en adelante. En el verso 12 se recoge el 5.º mandamiento. Mira cómo lee. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
ten presente otra vez, estamos estudiando los cimientos reales y verdaderos sobre los cuales tú y yo podamos edificar una vida fuerte, segura, saludable para enfrentar estos tiempos y los contratiempos que vengan. Y dentro de ese acto de edificar correctamente, estamos mirando ahora lo que implica amar al prójimo como nosotros mismos. Es decir, mira, amando al prójimo como nosotros mismos, se edifica saludablemente, hechas raíces profundas y serias para poder enfrentar esta vida. Teniendo eso en mente nuevamente, observa este mandato, este quinto mandamiento. Honra a padre y madre. Padre y madre es parte de nuestro prójimo, no lo olvides. O sea, todo el que nos rodea, todo ser viviente a nuestro alrededor, lo puedes un momento dado ubicar en el concepto prójimo, en esos congéneres que tenemos en nuestro mundo, en nuestro entorno. Padre y madre, honra a padre y madre. ¿Qué es honrar? Cuando tú buscas lo que implica honrar, mira, es estimar, es valorar, manifiesta esta valorización, estima, ¿a través de qué? De la obediencia. Y tú comienzas a notar. De hecho, recuerdo que una vez en una charla de familia decía que si tú observas, la palabra no te establece el concepto de mayoría de edad y no te establece una edad en términos hasta cuándo vas a honrar padre y madre. Y eso es importante que lo tengas presente. O sea, no se trata de que ya soy mayor de edad y ahora pues me desconecto de mis padres y se me olvida de mis padres y se acabó el evento. No, fíjate que honrar padre y madre es hacerlo a través de la obediencia, del respeto, de la admiración, de la consideración, de la retribución. Y podrías extender otras expresiones, todas las cuales van a una misma dirección. Oye, transmitir a esos seres que tú y yo hemos tenido el privilegio de tener como padre y madre, transmitirle un bienestar adecuado. Inclusive la última expresión que utilicé, retribución. ¿Qué es retribuir? Oye, devolver un poco, un tanto de lo que nos trajeron a la vida, de lo que aportaron a nuestra vida, a nuestro ser. Me llama, hablando de aportar y retribuir, me llama la atención que allí si tú vas a Marcos, al capítulo 7, Marcos capítulo 7, versos 10 al 12, Jesús en un momento dado trajo un tema que parece curioso y te refiero a la palabra, Marcos capítulo 7, versos del 10 al 12. Hablando de honrar al padre y madre, mira, Jesús una vez dijo estas palabras: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Jesús estaba precisamente siendo confrontado y dentro de los temas que estaba tratando con este mandamiento, honrar al padre y madre. Y Jesús trajo un tema. Jesús dice, miren, ustedes en términos de honrar al padre y madre, muchas veces se han escudado o han enseñado que se escuden bajo un concepto que conocían los judíos, los hebreos. La palabra corbán implicaba algo que se dedicaba a Dios como ofrenda. Jesús lo que estaba diciendo ahí era que había seres humanos, oye, que en lugar de tener recursos a la disposición de los padres para ayudarlos en su edad avanzada hasta para sostenerlo, decían que lo que tenían era dedicado a Dios y que por consiguiente no podían ayudarles. ¿Oíste lo que te dije? Lo repito. Muchos seres humanos decían que lo que tenían era dedicado a Dios, lo habían dedicado a Dios, es corbán, y que por consiguiente no les quedaba, no les restaban recursos para sustentarlos o de alguna manera ayudar a sus padres. Jesús condenó eso. Jesús lo condenó desde el punto de vista de que obviamente, hay que decirlo con tristeza, pero están hasta utilizando como excusa, oye, el ofrendar a Dios para no darle la mano a los padres. Eso a Dios no le agrada. Honrar a los padres y ser correctos. Ahorita decíamos que el primer mandamiento es Dios. Y qué hermoso es que tú y yo sepamos desprender del corazón lo que la palabra nos instruye en los aportes, en las ofrendas, diezmos, etcétera. Pero también entender que el evangelio y la vida de cristiano es una vida totalmente balanceada en la palabra. Y según se instruye una cosa en la palabra, también se nos instruye que los padres tenemos que saber, oye, manejar, administrar nuestra vida. Esa expresión de Jesús de que es corbán traía a mi corazón muchas cosas.
Imagínate las veces que un hijo quizás le ha dicho a un padre, no te puedo ir a una cita médica, no te puedo atender, no puedo estar contigo porque estoy tan ocupado en la obra del Señor que no tengo tiempo. Yo mismo soy la ofrenda del Señor, así que no tengo tiempo para ti. Amado hermano, eso es una excusa. Y a Dios tarde o temprano nos rendiremos cuenta de cómo administramos el tiempo y la vida que nos dio y los recursos y cómo lo usamos o no es lo correcto. Y volviendo a este mandato, nuestro primer prójimo, padre y madre, ese en amarlos y cuidarlos, como se dice usualmente, es mandamiento con promesa. Cuando dice con promesa, mira qué interesante como termina diciendo esa afirmación del mandato recogido en Éxodo, en el verso 12 de ese capítulo 20. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo estoy seguro que con cierta frecuencia tú has escuchado sobre este tema traer a consideración lo siguiente. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? La sangre de nuestra juventud se derrama en las calles. Yo me pregunto hasta dónde realmente y con tristeza la juventud de nuestro país sabe honrar y valorar sus padres. Y fíjate que esto es un mandato no solamente para el cristiano, esto es un mandato de Dios, o sea, esto es una instrucción general. Todos tienen padres y madres. ¿Hasta dónde no se está honrando a los padres y madres en el sentido de respeto? Respeto se ha perdido. En el sentido, oye, de obediencia. La obediencia se ha perdido. Admiración. ¿Cuánto es el lugar de sentarse a reconocer lo que un padre ha sudado por uno? Lo ven como que meramente será su obligación, pero eso me trajo al mundo. Todo eso se ha perdido. Y entonces, por otro lado, vemos cómo la juventud se muere en las calles. Yo solo sé que la Biblia dice, para que tus días se alarguen en la tierra. Es la palabra y la palabra se cumple siempre. Y una sociedad donde la juventud no honre a sus padres, donde la juventud no honre a su madre, es una sociedad que tiene un anuncio ya de frente. Su juventud no durará mucho. Por el contrario, una sociedad cuya juventud honra padre y madre, hay un compromiso de parte de Dios, alargar sus días sobre la tierra. En el sexto mandamiento habló Jesús de no matarás. No matarás. Verso 13. Ese no matarás, oye, definitivamente hay que entender que en términos del tiempo bíblico, del ordenamiento como tal, correcto, el no matar, oye, es no dar muerte sin la facultad que tenía el Estado para ello. Es decir, ningún conciudadano tiene la autoridad para quitarle la vida a nadie. Y nadie es nadie. Solamente el Estado tenía reconocida esa facultad. Y eso es un tema también a razón de discutir bajo ética cristiana. Pero ciertamente es una instrucción bíblica que solamente poseía el Estado, o decir el gobierno, la autoridad, pero ningún ciudadano tenía la facultad para quitarle la vida a nadie. Y hablar de no matarás, el quitar la vida fisiológica, eso es entendible, inmediato. Es privarle de su existencia en esta tierra a cualquier ser humano. Pero también la Biblia interesantemente reconoce en el área de no matarás otras cosas. Y las trajo precisamente el perfecto intérprete de la ley. ¿Quién? Jesús. Si vas a Mateo capítulo 5, versos 21 al 22, mira lo que enseña la palabra. Mateo capítulo 5, versos 21 al 22, Jesús decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, Jesús interpretando la ley, precisamente hablando de no matarás. No matarás, ya hay una porción que está bien clara. Nadie tiene derecho a quitarle la vida al prójimo. Es un asunto de las autoridades que gobiernan los países. Por otro lado, Jesús aludió a que no matarás, tiene unas implicaciones usualmente y más comunes, mayores, que a veces ponemos a un lado e ignoramos. Oye, y es que se puede matar, se destruye también las emociones, los sentimientos, se destruye el ser humano, se le mata en vida. Y aportamos a ello cuando nos enojamos con los hermanos. Revisa la lectura que te acabo de dar. Aportamos a ellos cuando le decimos cosas que marcan sus vidas, palabras que marcan sus corazones. Eso lo dijo Jesús, no te lo estoy diciendo yo.
Considéralo ahí en la Biblia, en tu casa. Recuerda, estamos hablando de edificar correctamente mi vida para enfrentar los tiempos. Y si mis raíces están sanas, toda mi estructura cimentada está sana, oye, veremos cómo las cosas son distintas. Y hablando de cosas sanas, en cómo yo amo a mi prójimo como a mí mismo, mira cómo inclusive yo puedo ponerme en una posición de lastimar al prójimo con palabras. Ah, yo no lo toqué, no hubo un contacto físico, yo no le hice daño físico, pero le destruyo su emoción, le destruyo su corazón, le destruyo su sentimiento. Eso es un no matarás también ante los ojos de Dios, dicho por Jesús como intérprete de la ley. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive, cuando toquemos el 9º mandamiento, vamos a ver cómo podemos destruir, matar reputaciones, destruir testimonio, destruir realmente el nombre de una persona con nuestra boca, con nuestros dichos y actitudes. En séptimo lugar, entiéndase más bien, el 7º mandamiento, recogido allí en el verso 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no cometerás adulterio. Cuando hablamos de adulterio, fácil es entender el contacto físico, carnal, entre un hombre o una mujer, casados cada uno con respectivas distintas personas, o uno de ellos casado y el otro no. O sea, ese es el acceso carnal, usual, material. Y esa pues es comprensible por todo el mundo, básicamente. La palabra condena el adulterio. Pero también Jesús, una vez más, como intérprete de la ley, trajo algo profundamente importante que tenemos que considerar. Y eso se encuentra allí precisamente en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 27 al 28. Mira cómo dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjate cómo Jesús, y recuerdo que hace muchos meses atrás tocamos estos versos en un sentido, mirando cómo el Señor va a atender siempre el problema en su raíz. Adulterio, ya dijimos, acceso carnal con una persona casada o estando tú casado. Jesús, ampliando el concepto de adulterio al interpretarlo, dice que sin necesidad de haber el contacto físico, si yo en mi corazón estoy mirando y deseando a esa mujer ajena casada, ya yo en mi corazón tuve la misma consecuencia de adulterar. Y eso es infringir el mandamiento divino. Examina tu corazón y examino yo el mío, examinémonos todos. O sea, aquí dentro es que se originan los pensamientos que a la larga dan a luz y dan pecado. Y Jesús lo que hace es ir a la raíz. Jesús te está diciendo, mira, no esperes a verte en la encrucijada disyuntiva de un contacto físico. Atiende dónde nació ese asunto. Nace aquí dentro. O sea, cada vez que aquí aflora algo en mi ser, yo me tengo que acordar que si quiero edificar de verdad una relación viva, saludable con el Señor, que me dé la fuerza para enfrentar este mundo, yo tengo que atajar esos pensamientos y suprimirlos y no darle cursos para que den fruto pecado. No adulterarás. Empieza aquí dentro en el pensar y en el sentir del corazón con relación a la mujer del prójimo. No hurtarás. Ese es el 8º mandamiento, verso 15 de Éxodo capítulo 20. No hurtarás. Fíjate que es no hurtarás a nadie. Ahí no cualificó, o sea, no hurtarás, punto. A ninguna persona, a ninguna entidad. Quizás esto te parezca un poquito al Estado. Cuando digo ninguna persona, mira, a nadie, ni a los que viven contigo, ni a los vecinos, ni el conocido. Es que como anda mi confianza, yo sé que puedo tomarlo de eso. Y me lo llevé y nunca dije nada. No hurtarás. O sea, lo que no te pertenece, lo que tú no adquiriste con el sudor de la frente, lo que no llegó a ti de alguna manera para que de verdad sea tuyo, es ajeno y yo no puedo hacerlo mío y se acabó. Y en términos de entidades, yo siempre recuerdo una vez que atendiendo un asunto de precisamente de un acto de tomar lo ajeno, alguien tomó lo ajeno a una gran tienda. Y lo menos que me dice aquella persona es, pero si lo que tomé no era de una persona pobre, era de una tienda y se acabó. Mira, cada uno da cuenta de sí mismo. ¿Cuán correctos son las operaciones de grandes emporios? Yo no estoy aquí para juzgar eso.
Pero estoy aquí para así decirte que en términos de tu persona y la mía, de mi corazón y el mío, tu corazón y el tuyo, ¿qué? A Dios le interesa, Dios te instruye, Dios para llevarte una vida saludable en el espíritu, vital para esa relación con Él, te dice, mira, no hurtes. No hurtes independientemente de quién sea el dueño de la cosa tomada. No hurtes. El problema no es de quién tú tomaste, el problema es que yo tomé lo ajeno. Así que, nada. Y ahorita mencioné, y el Estado. Somos llamados a responder el concepto de contribuciones, los impuestos. Son temas medio agrios a veces. Pero definitivamente cuando yo no soy correcto en presentar lo que ingreso, lo que gano, lo que realmente entra a mis arcas, yo estoy negando y de alguna manera entonces estoy tomando lo que no me pertenece y eso también se convierte en un problema de lo ajeno. Sé que el tema no es simpático, pero llevo a tu corazón. La palabra es clara, no cualificada. Lo mío no es mío, lo tuyo no es tuyo. Y en la medida en que tú hacemos el esfuerzo y tomamos las decisiones correctas, estamos edificando correctamente para enfrentar todo tiempo. El noveno mandamiento. Perdón, y un paréntesis, no mencioné a Dios. No hurtarás a Dios. La palabra nos habla de hurtar a Dios. Ya hablamos de amar al Señor tuyo con todo tu corazón. En el concepto de respeto hacia Dios, a Dios solo te menciono una cosa. Lo que es de Dios, a Dios le pertenece. No es tuyo ni es mío. Examinemos la palabra siempre, asegurémonos de darle lo que le pertenece, empezando por la gloria y la honra y todo lo que la Biblia nos instruye. Volviendo entonces a los mandamientos con relación al prójimo. El noveno mandamiento se recoge en el verso 16 y dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mira, en términos de lo que es un falso testimonio, entendamos lo que es un testimonio. Pero un testimonio es cuando tú transmites, verbalizas cosas que te constan, cosas que tú sabes, cosas que por tus sentidos propios, tus 5 sentidos pudiste captar. No es porque te lo contaron, no es porque te dijeron, cosas que tú captas. Al decir aquí falso testimonio, ya te está adelantando. No transmitas cosas que no van a la par con la realidad de la vida. No transmitas cosas que a ti no te consten. No transmitas nada sobre nadie que tú mismo de verdad por tus 5 sentidos no sepas. Eso es lo primero. Y para seguir, si vamos a transmitir cosas que no son ciertas, además de hermano, comienzan los problemas. De este mandato se derivan asuntos tan conocidos por nosotros, pues precisamente como la mentira, falsedad, pero eso es como un falso testimonio. La mentira es eso, distorsionar la verdad, es negar la verdad, decir lo contrario, o a veces decir la mitad del asunto, decir la mitad de lo percibido. Ahí entra el concepto de medias verdades. Mira, eso no existe medias verdades. O es verdad o no es verdad, es mentira o no es mentira. Y entonces, pues, recuerda que Satanás usó medias verdades a los oídos de Eva. Y mira dónde estamos hoy día, viviendo en un mundo que se está cada vez deteriorando más. Las mentiras, falsedades de la verdad. En términos de las mentiras, mira Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 11. Dice, no hurtaréis. Ya tocamos en no hurtarás. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Cuando tú lees en Levítico, vas a comenzar a ver que según iba el Señor hablando, terminaba con afirmaciones como yo Jehová, como te lo estoy diciendo yo Dios. O sea, mira cómo se instrumenta bajo el concepto de falso testimonio la mentira. Dios aborrece la mentira. Dios no quiere mentiras en la boca de sus hijos, de su pueblo, de su criatura. En Colosenses, capítulo 3, verso 9, no mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si yo me convertí, yo soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Yo tengo que tener bien claro en mi corazón que yo soy llamado a hablar siempre con la verdad. Y a mi prójimo, la verdad. La mentira no puede tener lugar en mi corazón, en mi mente y en mis labios. Es una modalidad del falso testimonio con relación a mi prójimo y los impactos que tiene en los que nos rodean. Y en Apocalipsis 21:8 nos recuerda algo bien claro. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Sabes que la mentira está ubicada en la misma categoría de los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros? Y a veces hablamos de mentiras chiquitas, mentiras grises, mentiras media blanquitas. Mira, está ubicado en mentiroso en el mismo lugar que dice la palabra que no entrarán al reino de los cielos. Así de serio es el asunto para Dios, que el hombre y la mujer de Dios aprendan en su integridad, en ese cimentarse correctamente, en edificar la vida, para enfrentar todo tiempo, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y nuestra palabra siempre sea verdadera. No levantar el falso testimonio. También nos lleva a hablar de la murmuración. La murmuración, oye, es un asunto que si buscas definiciones, se dice que es hablar en voz baja o entre dientes, como se define en otras áreas. Expresiones que van dirigidas a qué? A desaprobación, queja, enfado, prejuicio o perjuicio de alguien, censurando sus acciones. Quejas, enfado, desaprobación. Dios aborrece la murmuración. Examina el tema en la palabra y te vas a encontrar unas grandes sorpresas. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que entender que si de verdad yo quiero tener unas raíces saludables, no raíces débiles que se estén pudriendo a veces, yo no puedo andar por ahí murmurando, no puedo estar quejándome por todo, desaprobando todo. Cada uno dará cuenta de sí. Utiliza tus palabras, tu esfuerzo para otras cosas más constructivas que para la murmuración. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Te lo repito, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo, no dice algo. ¿Cuántas veces tú has visto que le pides a alguien que haga algo y sabes lo que ocurre? Primero hay una disertación de murmuraciones y después, pues, bajo protesta se hace. La invitación a mi corazón es que todos los haga, mire, sin murmuración y contienda, con gozo, con alegría, como si para el Señor lo hiciera siempre. Cuando hacemos cosas para el Señor, ¿cómo las hacemos? Se supone que las haremos con alegría, con gozo, con fiesta. Me han dado el privilegio de hacer algo para Dios. Pues se supone que lo mismo hagamos para con los hombres. Y lo dice la palabra. Lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor Jesús. El chisme es otra ramificación del falso testimonio. El chisme, si regresas allí al libro de Levítico que te mencioné ahorita, Levítico capítulo 19, verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Mira lo que dice la palabra. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Ahorita te dije que cuando mencioné el no matarás, te dije que íbamos a ampliar en un momento dado más adelante, precisamente, qué tiene que ver con matar reputaciones. ¿Qué tiene que ver esto del falso testimonio? ¿Cómo se enlaza el no matarás con el falso testimonio? Con lo que uno dice puede acabar con la moral de alguien. Con lo que uno dice puede acabar con lo que la gente piensa de alguien. Yo sé de personas que se han privado hasta de la vida por lo que otros han dicho, porque han construido alrededor de alguien una historia que no es cierta, o una historia que a ti no te compete haber entrado en ella y ha ocasionado en una persona débil de emociones, de sentimientos, una reacción desgraciada como hasta privarse de la vida. Y aun en que no se la prive, ¿cuántas personas llevan arrastrando por la calle? Oye, el señalamiento de otros, eso a ti no te compete ni tampoco, no estoy aquí para juzgar a nadie. Así pues, cuando miras esa expresión de Levítico, es tan interesante que cuando dice no atentarás contra la vida de tu prójimo, la afirmación la hace ligada precisamente a no andes chismeando entre tu pueblo. No es un mero accidente que está ahí. Léelo otra vez con tus ojos. Levítico 19, 16. Dice así, no andarás chismeando entre tu pueblo. Oye, ¿qué es chismear? Mira, chismear es un comentario no verificado. Repito, ahorita te dije que un testimonio es cuando uno percibe, conoce las cosas por sí mismo, no porque me las contado. Chismear es transmitir cosas no verificadas, circular entre la gente expresiones generalmente negativas que no me constan, porque otro lo dijo, porque otro lo informó, porque otro lo creyó. Y Levítico nos dice que yo no ande chismeando, o sea, que yo no sea portavoz de cosas que yo no conozco, que no me constan.
No atentarás contra la vida de tu prójimo porque esto destruye. Y mira cómo termina ese verso. Yo, Jehová. Yo siempre veo esa afirmación como si Dios estuviera diciendo, yo firmo lo que ordeno. Yo soy el que lo ordena y aquí está mi firma. Para ti, para mí, la murmuración, el chisme, es algo que tenemos que coger con más seriedad a la hora de hablar de edificar correctamente mi vida. Después muchas veces no entendemos por qué hay tanta fragilidad en los hombres y las mujeres, en los pueblos. A veces no entendemos por qué todo viento como que arrastra a la gente y como que las arranca. Y es porque la raíz de lo que no vemos está, mira, está pegada, oye, con tape a la roca, en lugar de estar sembrada en la roca. Y ese deterioro viene de cosas que parecen tan sencillas como esta. Si la palabra dicen que para Dios son importantes, para ti pues tienen que serlo porque puede tener consecuencias. Pues no, tendrán consecuencias negativas y destructivas que harán las personas frágiles ante la vida. Así de serio tú y yo debemos considerar el asunto. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. Verso 17. Codiciar, oye, es desear, pretender en exceso algo que le pertenece a otro. Pretender cosas que le pertenecen a otro. Y de ese no codiciarás me llama la atención cuando miras ese verso que te acabo de aludir, ese mandamiento, el 10º mandamiento, es el verso 17, Éxodo 20, dice así, no codiciarás. Y a pesar de que te enumera unos ejemplos, mira, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Mira cuando termina diciendo, ni cosa alguna. O sea, esto es una mera ilustración cuando te la enumera, ni cosa alguna. Tú y yo no estamos en esta tierra para andar pretendiendo cosas de todo lo que vea, yo quiero eso. Si el vecino tiene, yo quiero eso. Y aquel se compró, yo quiero eso. Mira, amado hermano, que tú, no quiero usar la palabra mal, pero si vamos a hablar de querer algo en exceso, de anhelar profundamente algo de verdad, oye, vamos a anhelar una relación con Cristo. Vamos a anhelar cada día más de su palabra. Vamos a anhelar cada día más de llegar al reino de los cielos. Mira, si la gente con la misma pasión que a veces codicia las cosas en esta tierra, anhelar a buscar del Señor, oh, amado hermano, no haría falta ni esta programación. Estaría todo el mundo donde tiene que estar, a los pies de Jesucristo. Pero así pues la palabra nos insta en esta edificación correcta del ser humano a que no andemos deseando lo que otros tienen, otros logran, otros alcanzan. Otros alcanzaron algo, que Dios los bendiga. Gózate con el que tiene para gozarse, aunque tú y yo no tengamos. Jesús fue claro. Buscad el reino de Dios primero y su justicia. Mira, y todo será añadido y todo es todo. Tú y yo no tenemos que andar pretendiendo por encima de las abejas lo que otros tienen. A tu vida y a la mía llegará lo suficiente para cada día. Que no nos dé de más para envanezcar, que nos vamos a sentirnos orgullosos, envanecidos, pero que tampoco nos dé de menos para renegar. Pidámosle día a día lo necesario para existir a sus pies, para formar los nuestros, proveer para los nuestros y lo demás será añadido. Así pues, si estamos hablando de que Jesús dijo de que amar al prójimo como a sí mismo era parte de resumir la ley y los profetas, Jesús está diciendo, mira, que todas estas piezas que hemos contemplado hace unos momentos son parte esencial de lo que tenemos que considerar para honrar a Dios como Él se lo merece y obedecer a Jesús se lo ha instruido. Por eso es que le llamamos mandamientos. Y al pensar que Él dice que con esto cobijó toda la ley y los profetas, ese amor al prójimo, también nos tiene que llevar a mirar otras áreas que el propio Jesús enseñó. Y te voy a mencionar 2 ejemplos adicionales. En esta materia de amar al prójimo como a mí mismo, siempre hay 2 áreas neurálgicas que considerar. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vaya conmigo a los versos 43 al 48. Lo puedes leer completo. Te voy a leer todas unas expresiones de los mismos. Comienza Jesús por decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. De eso estamos hablando, amar al prójimo como a mí mismo. Y aborrecerás a tu enemigo, añadió Jesús en ese momento dado, como una alusión al principio viejo testamentario. Pero mira lo que sale el maestro ahora y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Oh Jesús, el intérprete de la ley, dentro del tema de amar al prójimo como a ti mismo,
comienza a traer también unas áreas, oye, que a veces son mucho más difíciles de manejar. Pues quizás, ok, yo puedo evaluar mi relación con mis padres y lo voy a honrar mejor de ahí en adelante. Ok, ya escuché este mensaje, así que yo me voy a esforzar definitivamente por, no voy a adulterar, no voy a desear en mi corazón lo ajeno, no voy a codiciar, voy a esforzarme por no mentir, definitivamente no voy a esforzar por no matar a nadie en términos de su testimonio, de su moral, de su imagen, no andar por ahí chismeando, ni murmurando, ni mintiendo de la gente. Todo eso lo puedo trabajar. Pero que tú me digas de momento que también tengo que amar a mi enemigo. Se comienza a poner las cosas cuesta arriba, ¿verdad? Por algo es que estamos hablando de edificar sobre la roca. Edificar verdaderos cimientos, sean los que sostengan nuestra vida. Y perforar para meterse en la roca no es fácil. Y aquí tienes una de las áreas que posiblemente se convierte hoy en árida también. Amar a mis enemigos. Pues mira, es parte de lo que Jesús trajo con ese amor al prójimo. Y lo trajo, y veremos en breve las consecuencias de este construir correctamente. Verso 45 te adelanto, para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Así que mira qué implicación. Y yo que decimos Padre nuestro que estás en el cielo, que también nos acordemos que Jesús dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre, tienes que amar a tus enemigos. Oh, eso sacude. Pues sí, mira la palabra. Por eso siempre he dicho que la palabra la conoces desde Génesis hasta Apocalipsis, no fragmentada. Si me queda la oración del Padre nuestro, ay, qué hermosa es. Oye, trae un regocijo y una bonanza a mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo. Pues si es tu Padre de verdad, es mi Padre, dice ahí que tengo que amar a mis enemigos. Es fuerte, ¿verdad? Pues sí. Y considera que en términos de esos ejemplos que Jesús trajo, Él también trajo otra mención que nos tiene que importar. Y se recoge allí en Mateo 25, versos 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Pero el 34, o sea, ten ahí delante de ti. Estamos dando unos ejemplos que son un poco más difíciles. Amar a mis enemigos. Mira esta otra área ahora. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Te estoy diciendo que Jesús dijo, o sea, yo estoy repitiendo, Jesús fue el que dijo. Jesús fue el que dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre, tienes que amar a los enemigos. Y ahora aquí, en estas palabras también traídas por Jesús, dice, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y comienza a explicar por qué los considera benditos de su Padre. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Tú y yo hemos escuchado esta palabra muchas veces. Y le hicieron una pregunta. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? La respuesta es de Jesús en el verso 40 de esa lectura. Mateo 25, verso 40 dice así. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow. Vida diaria. Realidades cotidianas de nuestro existir. Acá rato tenemos confrontaciones con personas, con seres humanos. Cuán a menudo, más frecuente o menos sea para uno o para otros, tenemos diversidad de situaciones. Jesús, por un lado, nos llama, nos insta a amar a nuestros enemigos, entendiendo por enemigos, mira, aquel que a ti no te ame, que no te valore, que por alguna razón se ve a sí mismo como enemigo tuyo, ese es su problema. El tuyo es que lo vas a seguir valorando, orando por él, clamando por él, presentándolo al Señor. Estás a la apertura de servirle en cuanto te necesite. Esa es tu parte, amar a tu enemigo. Pero también tu parte y la mía en el diario vivir es que por frecuencia también nos encontramos con personas necesitadas a nuestro alrededor. Ahorita te decía que en alusión a los padres, honra padre y madre, como Jesús trajo que a veces nos encontramos con personas que ni tan siquiera están dispuestos a retribuir sus padres, ni dedicarle tiempo, ni dar de lo suyo a los padres, porque todo está comprometido con el Señor. ¿Cuántos seres humanos no tienen ni tiempo, ni medios, ni recursos, ni nada para atender a un necesitado porque está muy ocupado?
Y Jesús en esta palabra le estaba enseñando algo a los suyos, por consiguiente a ti y a mí también. Que en la medida en que nos acordamos de los que nos rodean, del prójimo, de ese prójimo que está necesitado, de ese prójimo que está carente de algo. La primera carencia es la espiritual, pero también hay física. En el área que sea que esté carente ese prójimo, en la medida en que tú y yo los vemos en el camino y nos detenemos a extender manos, a dar de lo que tenemos, a compartir lo que Dios nos ha dado y aún a buscar de lo que no tenemos para otros que necesitan. Jesús dijo que lo estamos haciendo para con Él. Para con Él. Y que por eso le llamamos venir benditos de mi Padre. Así que Jesús nos está diciendo que por un lado, para que de verdad sea Padre nuestro, tenemos que aprender a amar a los que no nos quieren mucho. Y también tenemos que aprender a hacer en favor de aquellos que nos rodean, independientemente de que sean extraños para nosotros. Serán ellos extraños, pero su necesidad no lo es. Las conocemos. Y tenemos que comportarnos como hijos del Dios de los cielos. Gloria sea a Él. Y fíjate que definitivamente vivir de esta manera, amando como Jesús dijo, al prójimo como a sí mismo, es tan evidente según las palabras que estamos construyendo, que estamos edificando, que mira cosas que nos enseñan las Escrituras. Examina Romanos 13, versos 8 y 9. Romanos 13, versos 8 y 9 primero, dice así. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Jesús dijo, la ley y los profetas se resumen en estos dos: amar al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo cumple la ley de Dios, cumple sus mandamientos, cumple su instrucción. Recuerda que precisamente Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús instruyó a nivel de entender que es un mandato que amemos, que nos amemos unos a los otros, que amemos a ese prójimo. Ese amor, cuando tú miras en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, dice: y el que guarda sus mandamientos, te acabo de leer en el Evangelio de Juan, es mandato amar. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Cuando tú y yo amamos al prójimo, cuando tú y yo amamos al enemigo, cuando tú y yo amamos al necesitado, oye, ¿estamos qué? Estamos guardando sus mandamientos y estamos qué? Permaneciendo en Dios, edificándote sanamente. Permanecemos en Dios y Dios en Él. Dios permanece en ti cuando tú y yo amamos lo que Él ama. Y dice más esa carta de Primera de Juan, capítulo ahora el 4. Mira lo que dice el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando amamos, Dios está en tu corazón y en el mío. Y dice también, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El perfeccionar el amor de Dios. Mira, todo esto se integra, todos estos versos maravillosamente son hermosos para nuestra vida. Solo un ejemplo. Si regresas a la lectura que teníamos ahorita, hablando de amar al enemigo inclusive, amar a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. Mira lo que decía el verso 48 en particular. El verso 48 de la lectura que hacíamos en relación al que te persigue, aquel que te maltrata. Mateo capítulo 5, mira el verso 48, dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa afirmación de Jesús está relacionada con lo que te acabo de leer, de la carta primera de Juan, en el capítulo 4, cuando dice, permanece Dios en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando tú y yo amamos al enemigo, cuando amamos al que nos maltrata, Dios permanece en ti, Dios está en ti fortaleciéndote, dándote la capacidad para de verdad sostenerte y está perfeccionando en ti su amor. Por eso es que dice acá, para que seamos perfectos como el Padre. ¿Por qué el amor del Padre es perfecto? Porque ha amado inclusive a aquel que no lo ama, porque nos amó primero.
Y porque demostró el amor mediante sacrificio. El amor es sacrificado. Y el bien que tú amas a un aquel que te maltrata, el amor de Dios se está perfeccionando en ti, echando raíces sólidas. Oye, tú te vas formando como una mujer y hombre de Dios firme para soportar todo en este tiempo. Seguimos mirando brevemente las consecuencias hermosas de ese edificar, siguiendo la instrucción del Señor. En Romanos 13 nuevamente, regresa allí, versos 10 y 12. Romanos 13, versos 10 y 12 dice así: el amor no hace mal al prójimo. En el verso 8 te dije que no le damos nada a nadie sin amarlo. Amarlo, mira qué interesante. Mira el 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, está modificando para todo tiempo. Escucha esto. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Definitivamente, nuestra salvación, en términos, hablemos ahora de ese encuentro con nuestro Señor, con nuestro Redentor, cada vez está más cerca de cuando nos convertimos, que del día que creímos. Y cuando dice la palabra que levantados del sueño, venía a mi corazón cuando leí esa porción en particular. ¿Cuántas personas viven en un sueño? ¿En qué sentido? Que creemos que servir al Señor y amar a Dios y estar listo para Él, meramente yo lo amo a Él, se acabó lo demás. Ay, tu prójimo, bueno, está por ahí. Ay, tus padres, no, están bien. Y tus enemigos, no, yo no quiero saber de esos. Mire, necesitado, por eso están las instituciones. Eso es una vida dormida, engañada en sí misma. Y yo le llamo sueño. ¿En qué sentido? ¿Estaré yo soñando que voy a llegar al cielo así? Porque así vemos Jesús, dijimos ahorita que hizo la observación: por cuanto lo hiciste con uno de esos pequeños, me lo hiciste a mí. Y ahí fue que puso uno a la derecha y otro a la izquierda, que te está dando un mensaje bien claro. Todo esto es importante para fraguar, establecer, fundar nuestro cimiento, nuestra relación con Él. Así que vamos sacudiéndonos y diciéndonos a nosotros mismos: no, para tener una vida correcta con mi Dios, con mi Señor, una vida que confronte y soporte todo tiempo, o si definitivamente yo voy a seguir sus instrucciones. Y ya vimos dos. El miércoles pasado, amaré al Señor mi Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Y voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, como el Señor me ha enseñado a amarlo, porque haciendo esa expresión de amor, yo estoy echando raíces saludables y profundas y preparándome para todo tiempo de una forma correcta, edificando sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Así que le ruego a Dios que te bendiga, que sigamos atesorando su palabra y entendiendo que todo en la Biblia no está puesto por accidente, está enlazado porque es su palabra con un propósito: honrarlo a Él, bendecir tu vida y traerle bienestar para tu ser hasta la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy por mis hermanos, por cada uno que ha sacado tiempo para escucharnos. Te pido que los bendigas a todos, les cuides y les guardes. Si hay alguien que aún no te conoce, por favor, que sea alguien a tus pies caiga y se comunique. 787-949-1741, llama para orar por ti. Así pues te encomiendo a todos una vez más y te pido que nos ayudes a seguir edificando a la luz de tu palabra nuestra alma, para estar listo para este tiempo y para todo venidero. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Los anuncios restantes de la semana serán circulados una vez termine este hermoso espacio de tiempo. Le pido a Dios que te bendiga, cuídate mucho, sigue edificando de la forma correcta, porque el tiempo del Señor se acerca. Buenas noches.